Hola a todos, una vez más sean bienvenidos al curso de análisis de datos con Python. En esta sección aprenderemos a crear nuevas variables dentro de nuestro data frame. En las secciones anteriores aprendimos cómo limpiar nuestro data frame y corregir errores. Una vez que podamos hacer este tipo de depuración de nuestra base de datos, muchas veces será necesario configurar nuestras variables de modo que respondan directamente a las preguntas que necesitamos responder. Por lo tanto, es posible que se deba recodificar y calcular muchas veces variables para obtener exactamente el conjunto de datos que darán respuesta a nuestras interrogantes. Muchas veces nos toparemos con casos como los siguientes. Tendremos que crear grupos, es decir, convertir, por ejemplo, calificaciones numéricas en calificaciones con letras o, de hecho, eh, agrupar las fechas por trimestres, semestres o bimestres, ¿no? También muchas veces vamos a requerir crear nuevas columnas que clasifiquen los valores de otras columnas. Asimismo, habrá ocasiones en las que se tenga que crear una columna para indicar que otro valor ha alcanzado un umbral, como por ejemplo en las calificaciones de los estudiantes cuando se quiera ver si un estudiante ha aprobado o ha reprobado alguna materia. ¿Ok? Asimismo, muchas veces tendremos que convertir variables categóricas de cadenas de texto en formatos numéricos para hacer análisis de regresión o correlación. En esta primera parte aprenderemos a agrupar los datos dentro de nuestro data frame. Para esto vamos a importar la biblioteca de pandas que nos va a permitir crear nuestro data frame. Importamos la biblioteca de pandas y nos vamos a la sección de archivos de Google Colab para importar el archivo con el que vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar greatdata.csv. Abrimos, esperamos que se cargue la base de datos. Una vez que tengamos la base de datos, cerramos la sección de archivos. En la variable location vamos a almacenar la ruta donde se encuentra nuestro archivo. ¿Ok? Y con la función read de pandas, read CSV, introducimos la ruta de nuestro archivo CSV y con la función hit vamos a mostrar las primeras 5 filas de nuestro data frame. Vamos a ejecutar esta celda de código y veamos qué es lo que tenemos. Bien, ya tenemos nuestro data frame creado. Enseguida, lo que vamos a hacer es agrupar las calificaciones de los alumnos, en este caso la columna grade. Vamos a agrupar en 5 grupos. ¿Ok? Vamos a definir entre 0 y 60, 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Esos van a ser los grupos que vamos a crear. Para ello, dentro de una variable llamada beans, vamos a introducir estos valores 0, 60, 70, 80, 90 y 100. Creamos la lista que contiene estos valores y enseguida vamos a crear la etiqueta de estos grupos. En este caso, vamos a decirle que entre 0 y 60 la calificación sea F. Entre 60 y 70 la calificación sea D.
Entre 70 y 80, la calificación será C. Entre 80 y 90, la calificación será B. Y entre 90 y 100, la calificación será A. Nótese que la variable de grupos, bins, tiene 6 elementos y la columna de las etiquetas de los nombres de los grupos tiene 5 elementos. Esto porque se tiene que considerar el límite superior e inferior de los grupos. Vamos a ejecutar esta celda de código. Ok, y ya tenemos creada nuestros grupos y sus etiquetas. Enseguida, para poder agrupar estas calificaciones, vamos a utilizar una nueva función de pandas. En este caso, vamos a utilizar la función cut o cut, C-U-T. Ok. Vamos a crear una nueva columna dentro de nuestro data frame. Le vamos a llamar eh, letter grade, en este caso las calificaciones en texto. Ok, con la función cat vamos a introducir los siguientes parámetros. Primero, la columna del data frame que deseamos agrupar. En este caso, las calificaciones, la columna grade. Enseguida, los grupos que acabamos de definir en la variable bins. ¿Ok? Y el nombre de los que van a tener estos grupos, group names. Ah, enseguida mostramos nuestro data frame. Vamos a ejecutar esta celda de código y veamos qué es lo que obtenemos. Ok, y ya tenemos nuestros grupos creados por este lado. Fíjense que la calificación era de 82.4, se ha agrupado con una calificación en B. Enseguida, para poder visualizar qué es lo que, para tener un resumen de estas calificaciones, cuántas calificaciones son B, A, C, D o F, vamos a utilizar la siguiente función. En este caso vamos a utilizar value counts de pandas. Vamos a introducir la columna que acabamos de crear. Esto nos va a dar un resumen de la nueva columna que acabamos de crear. Ejecutamos esta celda de código y fíjense que se han agrupado dentro de nuestro data frame 737 casos como B, 580 como C, 475 como A, 193 como D y 15 como F. Ahora, algo que es importante mencionar, que dentro de la agrupación que se está realizando, por defecto, Pandas está considerando la siguiente estructura. Los intervalos, si bien es cierto, han sido creados entre 0, 60, 70, 80, 90 y 100. Pero si nosotros no definimos el tipo de intervalo que vamos a utilizar, Pandas asume por defecto que se está considerando el punto de corte. En el punto de corte se está considerando al número 60 en el primer grupo. En el segundo grupo consideraba de 61 a 70. En el tercero de 71 a 80. En el cuarto de 81 a 90. En el quinto de 91 a 100. Ok, para nosotros poder modificar esto, vamos a utilizar un nuevo parámetro de la función cat de pandas, en este caso el parámetro write. Vamos a crear un pseudo data frame, en este caso
vamos a importar nuevamente la biblioteca de pandas. Dentro de un diccionario vamos a introducir un único valor, en este caso la columna grade, ¿ok? Y con la función de data frame vamos a crear nuestro data frame. Nuevamente vamos a definir los mismos límites. Fíjense que en este caso hemos introducido el número 80 y el número 60, que es uno de los límites que estamos considerando dentro de los intervalos. Nuevamente definimos los grupos, el nombre de los grupos y vamos a aplicar la función, con la función cat, vamos a agrupar estos datos. Nuevamente, vamos a crear primero la primera columna, letter grade, simplemente utilizando los datos y los grupos que acabamos de definir. Eh, por defecto, la función, el parámetro write es true. Si nosotros modificamos a false, vamos a obtener un resultado distinto. Vamos a ejecutar esta celda de código y veamos cuál es la diferencia. Vamos a evaluar los dos valores que se encuentran como puntos de corte, en este caso el número 60 y el número 80. ¿Ok? Fíjense que en el primer caso, al número 80 lo ha considerado dentro de como una calificación de C. En el segundo caso, lo ha considerado como una calificación de B. Asimismo, al número 60, en el primer caso, ha sido considerado como una calificación de F y en el segundo caso ha sido considerado como una calificación de D. Para tener una mejor vista de este resultado, vamos a eliminar este parámetro, el parámetro labels de la función cat, y vamos a ejecutar esta celda de código nuevamente. Fíjense que dentro de la primera, en el primer caso, cuando la función write por defecto, por defecto, cuando es true por defecto, considera el límite superior, pero cuando es false no lo considera. ¿Ok? Es importante tener en presente eh, a qué intervalo va a pertenecer cada uno de los límites. Bien, espero que esta sesión haya sido de su agrado. Los espero en la próxima sesión. Muchos éxitos a todos.